Buenas muchachos, soy el profesor Arto Barranzuela de Academia Omega en Piura. Soy el profesor de razonamiento matemático. Hoy día le vamos a poner un tema importante que se utiliza mucho en todas las ramas de las matemáticas. Hoy día vamos a ver lo que son series. Ese es el tema de hoy día. Espero que todos se encuentren bien. Y voy a iniciar el tema diciendo esto. ¿Qué es una serie? Una serie en matemática o en las matemáticas eh, son, eh, son notaciones donde tú puedas sumar números que pertenecen a una sucesión. ¿Ok? Y estas, para poder resolver, necesitas reconocer primero qué tipo de serie es o de qué tipo de sucesión proviene para poder determinar el método o la resolución del problema. ¿Cómo? Bueno, en este caso yo les voy a enseñar los tipos de series que existen y los métodos diferentes que existen para resolver estos. O sea, le voy a dar la teoría, le voy a dar cómo identificarlos, voy a dar las fórmulas y ejemplos de este tipo de series. Recuerda que la serie es una suma de los términos de una sucesión. Entonces empezamos con esta teoría diciendo: la serie matemática son la generalización de la noción de la suma de los términos de una sucesión numérica. Ojo, de una sucesión numérica. En este caso, por ejemplo, tenemos la sucesión. Dice, la sucesión es término 1, término 2, término 3, hasta término enésimo, ¿cierto? Esta es la sucesión. Si nosotros sumamos los términos de una sucesión, ¿qué te queda? Me va a quedar la serie. Entonces, la serie sería la suma de los términos de esta sucesión. De tal manera que podemos decir que la serie matemática es la suma de los términos de una sucesión. Entonces, si tú ya reconoces que es una sucesión, ya puedes saber qué tipo de serie vas a utilizar. En este caso vamos a ver que hay tipos o clasificación de las series. En este caso, en las series matemáticas se puede clasificar en serie aritmética y serie geométrica. La serie aritmética son series matemáticas donde los términos están determinados por funciones aritméticas notables, cuadráticas y cúbicas, y son las siguientes: serie aritmética lineal, series aritméticas notables y series aritméticas de orden superior. En cambio, las series geométricas son series matemáticas donde los términos están determinados por sucesiones geométricas y son las siguientes: serie geométrica finita y serie geométrica infinita. Entonces aquí vamos a iniciar con la primera serie, que son las series aritméticas, que son la serie aritmética lineal. La serie aritmética lineal son la suma de los términos de una sucesión aritmética determinada por serie aritmética lineal es término 1 más término 2 más la término 3 más el término n. Ojo, aquí la serie aritmética lineal vamos a ponerle Sn. O sea, aquí sumamos hasta el término n. Por eso le ponemos el índice, subíndice n, para indicar que suma hasta n. Supongamos que serie aritmética 5 será término 1 más término 2 más término 3 más término 4 más término 5, ¿cierto? Y ahí queda. Si quieres la serie 20 sería desde término 1, término 2 más término 3 hasta el término 20. De esa manera es este tipo de series. Recordar algo importantísimo. Aquí en la serie aritmética lineal vamos a sumar hasta el término n. Entonces tenemos que la fórmula de un término de una serie aritmética es: la fórmula para determinar una serie aritmética es término enésimo es igual a término 1 más r por n menos. Esta fórmula es para determinar un término de la serie. Comúnmente se utiliza en las sucesión aritmética, pero también se puede utilizar aquí en serie aritmética. Y el número de términos de la sucesión aritmética es, despejando la anterior fórmula, que es esta, yo la despejo para determinar el número de términos, que queda término n menos término 1 sobre r más 1. O sea, el número de términos es igual al término, el último término, menos el primer término, dividido
sobre la razón sumado más 1. Y la fórmula de la serie aritmética es, o sea, para determinar toda esta serie, es, sumamos era término 1 más término n sobre 2 multiplicado por n. Recordar que el término 1 más el término último dividido entre 2 es igual por n, es igual a la serie aritmética, o sea, toda esta suma se puede determinar usando esta fórmula. Entonces aquí te aprendemos, bien, aprendemos este y aprendemos esto. Esta fórmula determino el término enésimo y con esta fórmula determino la suma, o sea, la serie completa, o sea, la suma de todos los términos de esta serie. Entonces, vamos a un ejemplo. Dice, determina la siguiente suma. Tenemos a es igual a 3 más 8 más 13 más 18 más puntos sucesivos hasta el 158, o sea, más 158. Entonces la resolución. Primero verificamos qué tipo de serie es. En este caso, damos cuenta que para un término a otro término es una que término va a ser un valor constante. Entonces nosotros nos damos cuenta que es una serie aritmética lineal. Y como tiene una serie aritmética lineal, hallamos que el término 1 que vale 3, la razón que vale 5 y el término n que vale 158. Para poder determinar qué tipo de serie es, para poder reconocer reconocer cómo se utiliza la suma o la fórmula, debemos hallar que, recuerda que la fórmula para hallar es término 1 más término n dividido entre 2 multiplicado por n. Yo tengo término 1, tengo el término último y me falta hallar esto. Este es el único valor que no tengo. Entonces ahí debemos determinar el número de términos. En este caso decimos, calculamos el número de términos por esta fórmula. La fórmula dice número de términos término n menos término 1 sobre la razón menos 1, que en este caso será n es igual a 158 menos 3 sobre 5 menos 1. Y entonces n es igual a 155 sobre 5 menos 1, que nos determina que n es igual a 31 menos 1 y sale que n vale 30. Quiere decir que el número de términos de esta serie son 30, o sea que hay 30 términos o 30 sumandos o 30 factores, ¿ya? Entonces aquí debes recordar algo importante. Esta fórmula de acá es una fórmula para determinar el número de términos, que nos ayuda para determinar el número de términos de esta serie. Y ahora vamos a determinar la suma por medio de series aritméticas lineales, o sea, por mi formulita que dice serie de n es igual a término 1 más término n sobre 2 multiplicado por n. Recuerda que esta serie es una serie aritmética lineal. Entonces determinamos valores, ya tenemos, reemplazamos, sería 3 más 158 entre 2 por 30 que vale n. Acá simplificamos, aquí queda 15 y te va a quedar que es 3 más 158 161 multiplicado por 15 sería 2415. Entonces de esa manera es como se resuelve este problema. Ten en cuenta algo muy importante, que aquí tiene los valores de términos. Yo tengo para hallar, por medio de esta fórmula tengo que hallar qué cosa, el número de términos. Siempre cuando vas a utilizar esta forma debes tener término 1, término n y el número de términos para poder determinar. Recuerda que aquí hemos utilizado un análisis de una sucesión aritmética para poder obtener determinar el número de términos y así determinar cuánto vale esa serie. Entonces así es como se resuelve una serie aritmética lineal utilizando la fórmula de la serie aritmética lineal. Otro tipo de sucesión, otro tipo de serie aritméticas, tenemos las series aritméticas notables. Son la suma de los términos de una sucesión notable. Sucesión de números naturales, serie de números naturales, serie de números naturales pares, serie de números naturales impares, serie de números cuadrados perfectos y serie de números cúbicos perfectos. Todas estas series son determinadas por una sucesión, ¿ya? ¿Qué son? Vamos a ver una cada una. En este caso tenemos la serie de números naturales. Es la suma de los términos de una sucesión notable de números naturales. En este caso, s es igual a 1 más 2 más 3 más 4 más puntos sucesivos hasta n. Te das cuenta de que aquí suma los términos de una sucesión notable de números naturales y que la fórmula de una serie de números naturales es s debe ser igual a n por n más 1 entre 2. Recordar que el último término es el término enésimo, ya el último término me va a dar el valor de n
Y como aquí obtengo, yo sé que la serie de números naturales va a ser n por n más 1 entre 2, teniendo en cuenta que el último término va a ser n. En el ejemplo dice calcula el valor de b, que es igual a 1 más 2 más 3 más 4 más puntos sucesivos hasta 199. Entonces yo hago esto. Determinamos la suma por medio de la serie aritmética de números naturales, las cuales son n vale 199, ¿cierto? Entonces, como n vale 199, ¿por qué? Porque es una serie de números naturales, porque cumple con la definición. Entonces, el valor de s en la fórmula va a ser n por n más 1 entre 2. Y aquí vemos que b es esta serie de números naturales, serie aritméticas de números naturales, y que quedar 199 por 199 más 1 entre 2, reemplazando el valor de n. Te va a quedar 199 por 200 entre 2, simplificando te va a quedar aquí 100, y este multiplicado 199 por 100, que sería 19.900, y entonces el valor de b va a ser 19.900. De esa manera es como se resuelve este ejemplo de una serie de números naturales. Así es como se resuelve este tipo de series. Espero que hayas entendido eso, porque después los otros tipos de series notables son muy parecidas a la anterior. En este caso vamos a ahora vamos a la serie de números naturales pares. La serie de números naturales pares es la suma de los términos de una sucesión notable de los números pares. En este caso, S va a ser 2 más 4 más 6 más 8 más puntos suspensivos hasta 2n. 2n aquí sería el último término, el término enésimo. En este caso, tú cuando tengas una serie, tú vas a tener que el último término siempre va a ser 2n. Y de esa manera yo voy a determinar el valor de n. ¿Ya? O sea, término enésimo dividido entre 2. Entonces, esa es una forma de poder determinar. O si no, lo divides entre 2 directo y hallas que el número de términos es n. Entonces, la fórmula para determinar el número de términos, la suma o la serie de los números naturales pares es S es igual a n por n más 1. O sea, número de términos por el número de términos más 1. En el ejemplo dice hallar el valor de b, que es 2 más 4 más 6 más 8 más puntos sucesivos hasta más 250. En este caso, como observamos, es una serie de números naturales pares. Entonces determinamos la suma por medio de la serie aritmética de números naturales pares usando 2n es igual a 250. O sea, el último término de esta serie aritmética de números naturales es 250. Por lógica, n va a ser 125. Y como n vale 125, obtenemos que la serie va a ser utilizando mi fórmula n por n más 1. Reemplazamos el valor de n, que es 125 por 125 más 1, te va a quedar que 125 por 126, que b va a ser 15.750. Entonces, de esa manera es como sale la serie de números naturales pares utilizando este ejemplo. Entonces, así se hace un problema donde haya serie de números naturales pares. Otro tipo de serie que vamos a utilizar es la serie de números naturales impares. En este caso es la suma de los términos de una sucesión notable de los números impares. En este caso S vale 1, más 3, más 5, más 7, más puntos suspensivos hasta el último término, que va a valer tn, término enésimo de una serie de números naturales impares, va a ser 2n menos 1. En este caso el último término siempre va a ser este valor, y con esto yo puedo determinar cuántos son el número de términos. Y la fórmula de una serie de los números naturales impares es S es n cuadrado. Aquí solo determinas el valor de n y puedes hacerlo elevado al cuadrado de este n y obtienes la serie, o sea, la suma de todos los términos. En el ejemplo dice determina el valor de b, que b es 1 más 3 más 5 más 7 más hasta más 499. Entonces tú dices, como es una serie de números naturales impares, porque tiene la forma 1 más 3 más 5 más 7, entonces yo digo, determinamos la suma por medio de la serie aritmética de números naturales impares usando que 2n menos 1 es el último término, que es 499. Entonces 2n es igual a 500. Entonces n vale 250, o sea, el número de términos son 250. Y determinamos la suma, sería n cuadrado, que sería b es igual a 250 al cuadrado, que el valor de b de esta serie es 62.500.
Entonces de esta manera es como se resuelve o se desarrolla una serie de números naturales impares. Espero que entiendas esto, porque el siguiente punto, la siguiente serie es la serie de números naturales cuadrados, que es básicamente la suma de los términos de una sucesión notable de los números cuadrados perfectos, que en este caso tenemos s vale 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más punto suspensivo más n cuadrado. En este caso la fórmula de la serie de los números naturales cuadrados es s es igual a n por n más 1 por 2n más 1, todo esto dividido entre 6. Entonces así es la fórmula de la serie de números naturales cuadrados. Y en el ejemplo tenemos calcula el valor de b, que b es igual a 1 más 4 más 9 más 16 más 3600. Aquí yo veo que no se parece mucho a una serie de números naturales cuadrados, solo que hay que perfilarla, como obtener, verificar si es posible utilizar estos conceptos como determinamos la suma por medio de la serie aritmética de números naturales cuadrados perfectos, diciendo que b es igual 1 es 1 cuadrado, 4 es 2 al cuadrado, 3 es 3 al cuadrado, 16 es 4 al cuadrado, y así puntos suspensivos sumamos más 3660 al cuadrado. Entonces el valor de n es 60. ¿Por qué? Porque cumple con la serie de números naturales cuadrados. Entonces, serie de números naturales cuadrados te quedaría esta expresión. Y ves que el número de términos que tiene esta serie es 60. Entonces dices s vale n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Entonces tienes la serie, entonces tienes tu fórmula, reemplaza el valor de n para hallar el valor de b, que en este caso sería 60 por 60 más 1 por 2 por 60 más 1, todo dividido entre 6. Reemplazamos y decimos b es igual a 60 por 61, 2 por 60 más 1 sería 121 entre 6, todos dividimos 6 aquí, te va a quedar 10 y te queda b que es 10 por 61 por 121, que va a salir 73.810. De esa manera es como se obtiene esta serie. Recordando que así se resuelve utilizando mi fórmula de serie de números naturales cuadrados. Otro tipo de serie es la serie de números naturales cúbicos. En este caso es la suma de los términos de una sucesión notable de números cúbicos perfectos. En este caso tenemos s es igual a 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, más n al cubo. Entonces la suma de una serie de los números naturales cúbicos es, la fórmula es n por n más 1 dividido entre 2 al cuadrado. Entonces esta es mi fórmula para determinar la serie de números naturales cúbicos. En este ejemplo que tenemos, dice determina el valor de b, que vale 1 más 8 más 27 más 64 más punto suspesivo más 64.000. Y te das cuenta que determinamos la suma por medio de una serie de números naturales cúbicos perfectos, diciendo que b vale 1 es 1 al cubo, 8 es 2 al cubo, 27 es 3 al cubo, 64 es 4 al cubo, y el último número, que es 64.000, es 40 al cubo, y te sale que es una serie de números naturales cúbicos. Entonces tú observas que n debe ser 40, n vale 40. Entonces el número de términos que tiene esta serie es 40. Y utilizamos mi fórmula para determinar la serie de números naturales cúbica, y reemplazando el valor de n te va a quedar 40 por 40 más 1 entre 2. Acá simplificamos, mitad mitad a 40 sería 20, y te queda 20 por 41 elevado al cuadrado, que sería 820 elevado al cuadrado, te sale que b vale 672.400. Entonces de esa manera es como tenemos serie de números naturales cúbicos. Así es como se desarrolla. Hasta allí hemos hecho serie de números, series notables, series aritméticas notables. Ahora vamos a series aritméticas de orden superior. Son series determinadas por el término enésimo de la siguiente forma. El término enésimo va a ser un término que está determinado por polinomio de orden superior, o sea, de orden de 2, de orden de 2, 3, 4, ¿sí? Así. En este caso solo vamos a ver las series aritméticas de orden superior. Se clasifican en dos: series aritméticas cuadráticas y series aritméticas cúbicas. No vamos a ver otro tipo de series aritméticas de orden superior.
¿Por qué? Porque para su desarrollo es un desarrollo mucho más complejo, ¿ya? Y solo vamos a tomar estas dos series porque son series que pueden venir en un examen de admisión. Ahora vamos a determinar en este caso series aritméticas cuadráticas. ¿Cuáles son las series aritméticas cuadráticas? Es determinada por una sucesión cuadrática que utiliza la siguiente fórmula del término enésimo, que en este caso el término enésimo es an cuadrado más bn más c. Los valores de a, b y c son determinados por la sucesión cuadrática. En este caso vamos a utilizar un método para determinar los valores de a, b y c y así determinar el término enésimo, y con este término enésimo yo puedo determinar la serie. En este caso, para resolver esta serie se utilizan las series aritméticas notables según corresponda. Ojo, aquí ya debemos reconocer fácilmente una serie aritméticas notables y saber sus fórmulas para poder determinar estas series aritméticas cuadráticas. La resolución lo voy a hacer de la siguiente manera, utilizando el siguiente método. Mira, en este caso calcula la siguiente serie. Tenemos la serie que es 2 más 7 más 14 más 23 más 439. Es una serie que tiene términos y su término final. Entonces aquí lo que hay que hacer es primero determinar cuántos términos tiene. Lo primero que vamos a hacer es determinar cuál es la fórmula del término enésimo, después cuántos términos tiene y después determinar la serie. ¿Cómo? De la siguiente manera. Resolución dice, identificamos el tipo de decisión que es 2 más 7 más 14 más 23 puntos sucesivos. Verificamos qué tipo de serie es. Nos damos cuenta que la primera instancia no es constante y que la segunda instancia sí es constante. La razón es 2. Entonces decimos que es una serie aritmética cuadrática. ¿Cómo es una serie aritmética cuadrática? Está determinada por una sucesión cuadrática. Entonces, como está determinado por una sucesión cuadrática, yo determino el término enésimo basado en el siguiente método de resolución. Trazo una línea, en este caso la línea amarilla, y determino los términos ceros de las instancias y de la serie, que sería más 2, aquí sería más 3 y aquí es menos 1. Y vemos que más 2 es igual a 2a, a más b vale 3 y c vale menos 1. Recuerda que este método es para determinar una sucesión cuadrática. En este caso determinamos los valores de a, b y c como 2a vale a 2, que es este valor. Entonces por lógica a vale 1. A más b vale 3, pero a vale 1, entonces b vale 3, entonces b vale 2. Y c me sale que es menos 1. Entonces determinamos la sucesión cuadrática en el término enésimo, que es término enésimo es an cuadrado más bn más c, que sería el término enésimo es n cuadrado más 2n menos 1. Reemplazamos el valor de a, b y c. Y este es mi término enésimo de la sucesión cuadrática. O sea, esta es el término para cualquier término de la serie. Acá nos falta determinar cuántos términos tiene. ¿Y cómo determino cuántos términos tiene? Utilizando el último término, que en este caso determinamos el número de términos de la serie utilizando el siguiente esquema. El término enésimo es el último, que es 439. Para este caso el término enésimo es n cuadrado más 2n menos 1, que básicamente es la fórmula del término enésimo de esta serie aritmética cuadrática. Entonces, en este caso utilizamos el método de aspa simple, donde 439 pasa acá restando, sería 440, y hacemos el aspa simple. ¿Cuánto sería? Descomponemos n cuadrado en n, 440 lo descomponemos, 20 y 22, negativo y positivo, multiplicamos en aspa, resultado n por menos 20 es menos 20n, y n por 22 es 22n, sumamos estos valores y obtenemos más 2n. Entonces, el producto de las formas lineales de este método de aspa me sale que n menos 20 por n más 22 sale 0. O sea, toda esta expresión cuadrática sale n menos 20 por n más 22. Y como es igual a 0, entonces n menos 20 es igual a 0 o n más 22 es igual a 0. ¿Qué vamos a obtener? Que n menos 20 es igual a 0 o n más 22 es igual a 0. Entonces n es 20 o n es 22. ¿Cómo? El número de términos no puede ser negativo, entonces tenemos que el número de términos de la serie es 20. Y con esto iniciamos esto. A ver, si recordar, determinar la suma por medio de series aritméticas notables hasta n20, o sea, hasta el número de término número 20.
de la siguiente forma. Decimos, el término 1 es 2, ¿cierto? Pero 2, ¿qué viene a ser? 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 1. Recuerda que aquí estoy utilizando mi fórmula del término enésimo, que en este caso el término enésimo, ¿cuánto es? Es n al cuadrado más 2 por n menos 1. Y digo, si vale 1, n vale 1, va a ser 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 1. Para el término 2 sería 7, ¿cierto? Pero utilizando mi término enésimo sería 2 al cuadrado más 2 por 2 menos 1. Para el término 3 sería 14, pero sería 3 al cuadrado más 2 por 3 menos 1 utilizando el término enésimo. Y así hasta el término 20, que sería 439, que es 20 al cuadrado más 2 por 20 menos 1. Y entonces, ¿qué hago acá? Aquí todos estos valores de acá los sumo. Sumamos todos estos valores, que básicamente es 2 más 7 más 14 hasta el más 439. Y vas a sumar todos estos valores: 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 1, 2 al cuadrado más 2 más 2 por 2 menos 1, más 3 al cuadrado más 2 por 3 menos 1, y así hasta el 20 al cuadrado más 2 por 20 menos 1. Tú te das cuenta que toda esta expresión es el valor de c, ¿cierto? Y esto, ordenando los cuadrados y los valores que coinciden, nos va a quedar que 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más hasta el 20 al cuadrado. Y el otro valor sería más 2 por 1, más 2 por 2, más 2 por 3, más 2 por 4, más hasta más 2 por 20. Y después sale menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Recuerda que aquí menos 1, ¿cuántas veces está sumando? Se está sumando 20 veces, que es el número de términos. Y ordenándose acá me va a dar cuenta de que la primera es una suma de ¿qué? Una serie, básicamente la serie de números cuadrados. La siguiente, si es que sacas factor común, que es 2, te va a quedar 2 multiplicando una serie de números naturales. Y el otro valor, si quitas el negativo, te va a quedar la suma de 1 20 veces. Si los ordenamos correctamente, vamos a obtener esto, mira. Y decimos acá, en la primera, ¿qué hacemos? Es una serie de números cuadrados, que haciendo mi fórmula, el valor último de n es 20, entonces quedaría 20 por 20 más 1 por 2 por 20 más 1 entre 6. Sumado más 2 multiplicado por esta serie, es una serie de números naturales, que es 20 por 20 más 1 entre 2. Y el último es 1 multiplicado 20 veces. Acá vamos a hacer que nos queda c es igual 20 por 21 por 41 entre 6. Simplificando aquí, mitad a mitad sería 10 y acá 3 tercia, sacamos tercia, queda 1 y te va a quedar 7. Después el otro valor también podemos simplificar, te queda mitad a mitad 10 arriba, el 12 va abajo y te queda esa expresión menos 1 por 20. Y multiplicando te queda 10 por 7 por 41 más 2 por 10 por 21 menos 1 por 20. Acá, cuando hacemos el producto, sería 2870 más 420 menos 20. Y te va a quedar sumando toda expresión, que se vale 3270. Entonces, de esta manera es como utilizamos aquí una sucesión cuadrática para determinar el término enésimo. Después determinamos cuántos términos tiene esta serie cuadrática y al final sumamos estos términos, de tal manera que podemos utilizar series notables para determinar este valor. Ojo, este método es uno de los métodos más largos que se utilizan, pero que es los más esenciales para que entiendas de dónde puedes utilizar este método en una serie cuadrática. Para el siguiente problema que voy a hacer, el siguiente ejemplo, ya no voy a utilizar este método porque es un poco muy largo. Voy a utilizar otro método que simplifique bastante esta resolución. Espero que me entiendas este problema, porque el siguiente, si has entendido esto, tú puedes entender el siguiente. ¿Cómo? Ahora vamos a otra serie. ¿Qué sería? Series aritméticas cúbicas. Se determina por una notación cúbica que utiliza la fórmula del término enésimo. En este caso, término n es igual a por n al cubo más b n cuadrado más cn más d. En este caso, los valores de a, b, c y d mayúsculas son determinados por la notación cúbica. O sea, determinamos la notación cúbica, determinamos el término enésimo y con eso podemos hallar la serie. Recuerda que para calcular esta serie se utilizan las series aritméticas notables correspondientes. En este ejemplo, dice, determina la serie siguiente. Tengo c, que es 1 más 9 más 29 más 67 más 129 más
punto sucesivo más 8019. En este caso identificamos el tipo de sucesión, que es 1 más 9 más 29 más 67 más 129. Podemos identificar que su sucesión es, que en este caso nos damos cuenta que la primera instancia no es constante, la segunda instancia tampoco, pero la tercera sí, y nos damos cuenta de que es una serie aritmética cúbica. Entonces ponemos los términos ceros, que va a ser más 6 más 6 más 2 menos 1, y sabemos que más 6 va a ser 6a, este 6 va a ser 6a más 2b, el más 2 sería a más b más c, y el menos 1 es d. Entonces con esto determinamos los valores de a, b, c y d mayúsculas, los cuales son los términos cero de las instancias de la sucesión cúbica, que en este caso vale 6, por lógica a vale 1, 6a más 2b vale 6, como 6a vale 6, reemplazamos aquí, nos sale que b vale 0, d es menos 1, y a más b más c vale 2, reemplazamos el valor de a, b, que va a quedar c1 más 0 más c es igual a 2, y te sale que c vale 1, y obtenemos los valores de a, b, c y d, y con eso determinamos la sucesión cúbica, que es término enésimo es igual a por n cubo más b n cuadrado más cn más d. De la siguiente manera, término enésimo es igual a n al cubo más n menos 1. Ahora, esta es mi fórmula, o mi fórmula del término enésimo de esta serie. Tener en cuenta que esta es una serie que está determinada por una sucesión cúbica. Recuerda que esta es una serie aritmética cúbica, no se olviden de esto. Entonces, aquí también tienes que reconocer cuántos términos tiene. Entonces, para determinar el número de términos de la serie utilizamos el siguiente esquema. El término enésimo vale 8019, que reemplazamos el término n, que vale n cubo más n menos 1, y obtenemos el valor de n de la siguiente forma: n cubo más n es 8020. Factorizamos por factor común n por n cuadrado más 1 es 8020. Después 8020 podemos decir que es 20 por 400, y nos percatamos que n por n cuadrado más 1 es 20 por 20 cuadrado más 1, de tal manera que obtenemos que n vale 20, o sea, el número de términos de esta serie son 20. Y aquí determinamos la suma por medio de series aritméticas notables hasta n vale 20, que es el número de términos de la siguiente manera. En este caso C va a ser una serie de Tn, o sea, va a ser una serie aritmética de término enésimo. Y recordando que Tn, que es, va a ser la serie de n cubo más n menos 1. Entonces aquí, recordando bien el planteamiento del ejemplo anterior, nosotros podemos decir que cuando estén sumando valores de una serie, se pueden obtener una serie de n al cubo más serie de n menos serie de 1, que en este caso tú vas a dar cuenta que la serie de n cubo es una serie aritmética cúbica, la serie de n es una serie de números naturales, y la serie de 1 es multiplicar el valor que esté de 1 por n, y reemplazando las series te crea n por n más 1 entre 2 al cuadrado más n por n más 1 entre 2 menos n. O sea, todas estas series están determinadas aquí. Recuerda que n vale 20, reemplazamos el valor de n vale 20, va a quedar 20 por 20 más 1 entre 2 elevado al cuadrado más 20 por 20 más 1 entre 2 menos 20. Desarrollamos y vamos a obtener, simplificando, mitad mitad sale 10, acá también mitad mitad va a salir 10, te va a quedar 10 por 21 al cuadrado más 10 por 21 menos 20. Desarrollando aquí te va a quedar 210 al cuadrado más 10 por 21 menos 20, que es 44.100 más 210 menos 20, y me va a quedar que se vale 44.290. De esa manera he desarrollado otro planteamiento, simplificando los planteamientos el planteamiento anterior del problema anterior, para poder reducir un poco el esquema de este problema. Teniendo en cuenta que aquí he utilizado series aritméticas cuadráticas, que son más difíciles de hacer debido a este procedimiento. ¿Ya? Ahora, recuerda que esta es una serie cúbica, ¿ya? Y así es como se resuelve este problema. Otro tipo de serie es la serie geométrica. La serie geométrica es la suma de los términos de una sucesión geométrica. En este caso, tenemos que los términos están determinados por Q, por Q, por Q.
y donde la fórmula del término enésimo en una serie geométrica es término enésimo es igual a término 1 por q a la n menos. Ojo, el término enésimo. Recuerda que aquí en este tipo de planteamiento están multiplicados por una razón, que en este caso es la razón geométrica. O sea, para ir a un término siguiente debes multiplicar por la razón geométrica. Y este es solo la fórmula para el término enésimo. Ojo que la serie geométrica se clasifica en dos tipos: serie geométrica finita y serie geométrica infinita. La serie geométrica finita es cuando en la serie geométrica el valor de la razón geométrica cumple que su valor absoluto es mayor que 1. Y la serie geométrica es de término de valores finitos, o sea, sus valores son finitos y su suma es determinada por la siguiente fórmula: término 1 por q a la n menos 1 sobre q menos 1. Recuerda que en este número de términos t1 es el término 1 y q es la razón geométrica. Y esta solo es para fórmula para una serie de geométrica finita. Para serie geométrica infinita son series donde la razón geométrica su valor absoluto son mayores que 0 y menor que 1, o sea, son números decimales entre 0 y 1. Y la serie geométrica es de términos infinitos, o sea, tiene infinitos valores, y su suma es determinada por la siguiente fórmula: término 1 sobre 1 menos q. Ahora vamos al siguiente ejemplo. Dice, calcula el valor de, tenemos la serie que es de es igual 2 más 4 más 8 más 16 más 4096. Entonces recordemos qué tipo de sucesión es. En este caso queda 2 más 4 más 8 más 16 más puntos sucesivos. Y entonces te damos cuenta que está multiplicado por 2, por 2, por 2. Entonces por lógica es una serie geométrica finita, donde la razón geométrica vale 2 y el término 1 vale 2. Y aquí determinamos el número de términos de la serie geométrica finita utilizando la fórmula de sucesión geométrica. Para poder determinar la serie, tengo que tener el término 1, la razón y el número de términos. Y en este caso me doy cuenta que me falta el número de términos y digo que el término enésimo según la fórmula es término 1 por la razón por elevado a la n menos 1. Entonces reemplazamos valores. El último término en este caso es 4096. Entonces reemplazamos valores, te queda 2 por 2 a la n menos 1, 4096 es lo mismo que decir 2 a la 12, y en la te queda 2 por 2 a la n menos 1, teoría de exponentes, te queda 2 a la n, simplificando y te queda que n vale 12, o sea, esta serie tiene 12 términos. Y calculamos el valor de d utilizando la fórmula de la serie geométrica finita, que si es la fórmula es esta de acá, s es igual al término 1 por la razón geométrica a la n menos 1 sobre la razón geométrica menos 1. Reemplazamos valores, te va a quedar d es igual 2 por 2 a la 12 menos 1 sobre 2 menos 1, y aquí poniendo valores te queda 2 por 4096 menos 1 sobre 2 menos 1, te va a quedar 2 por 4095 entre 2 y te queda que d es 8190. Entonces de esta manera es como se resuelve una serie geométrica finita, ¿ya? Así como se resuelve. Ahora, para este ejemplo sería una serie geométrica infinita, pero ¿cómo se resuelve? Se resuelve de la siguiente manera. Mira, ejemplo de calcular el valor de d es 1 más 1 quinto más 1 sobre 25 más 1 sobre 125 más 1 sobre 125 más punto sucesivo. Ahí nos damos cuenta que es una serie geométrica infinita. ¿Por qué? Porque el punto sucesivo y no llega a un número, quiere decir que va hacia el infinito. Entonces quiere decir que es una serie geométrica infinita. Además, te das cuenta que los términos están disminuyendo constantemente. Entonces aquí vamos a reconocer el tipo de sucesión que es. Si te das cuenta, pone la serie de aquí por un quinto, por un quinto, por un quinto, por un quinto, ¿cierto? Entonces es una serie geométrica infinita y tenemos de razón vale un quinto y el término es 1. Entonces calculamos el valor de utilizando la fórmula de serie geométrica infinita, que es S es igual término 1 sobre 1 menos q. Entonces reemplazando te queda d es 1 sobre 1 menos un quinto y queda 1 sobre 4 quintos, por lógica d vale 5 cuartos. Entonces de esa manera es como se obtiene esta serie, el valor de esta serie, teniendo en cuenta que es una serie geométrica infinita porque su razón es un número decimal que está entre 0 y 1, sus términos son infinitos, o sea, no sabemos hasta dónde llega hasta el infinito y sale de la siguiente manera. Pero recuerda que hay otro método para resolver este problema, que se puede decir que es un poco más fácil. ¿Cómo? Recuerda que d te va a quedar 1 más un quinto más 1 sobre 25.
y te das cuenta que la razón es un quinto. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por el inverso de la razón geométrica el valor de d, que en este caso tenemos d, que toda esta expresión lo multiplicamos por el inverso de la razón, que es 5, y a 5 también, tanto a d como la expresión, tanto la suma. Y te das cuenta que 5d va a ser 5 por 1, 5, 5 por 1 quinto es 1, 5 por 1 sobre 25, 1 quinto, 5 por 125 es 1 sobre 25, y así. Y te das cuenta que esta parte de acá, 1 más 1 quinto más 1 sobre 25 más 1 sobre 125 más puntos suspensivos, es d. Entonces reemplazamos toda esta expresión en d y te va a quedar que 5d es igual a 5 más d. Este 5 pasa a restar, te queda 4d es igual a 5, y entonces d es 5 cuartos. Y de esa manera es como resuelves este problema y te das cuenta que para tanto un método como el otro va a salir lo mismo. El primer método es utilizando mi fórmula, el segundo es deduciendo utilizando esquemas o habilidades matemáticas simples, y te va a salir la misma. Tú utiliza el método que creas necesario para poder resolver este tipo de problemas, teniendo en cuenta que este tipo de series son en sí son esquemas o métodos que se utilizan, siempre recordando saber que es una serie aritmética, unas sucesiones. Tienes que saber primero sucesiones bien correctamente para poder entender ese tema y poder resolver los siguientes teoremas, siguientes métodos y siguientes series. Ten en cuenta que hay problemas donde puedes utilizar estos métodos, pero hay otros problemas donde no puedes utilizar estos métodos, pero tienes que utilizar tu habilidad matemática para resolver este tipo de problemas. Espero que me hayas entendido en esta teoría sobre series, y que si tienes alguna pregunta me la vas a saber muy pronto, y que comentes este video. Muchas gracias por su atención y recuerda que nuestro fin es verte ingresar.